Gracias. El día de hoy. En unos minutos más vamos a comenzar otra entrevista entre nuestro alcalde Miguel Treviño y el doctor Juan Galindo, director médico del Sistema de Salud Christus Muguerza. Aquí los esperamos, no se vayan, comenzamos en unos minutos. Gracias. Hola a todos, pues ya regresamos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Esta segunda sesión de preguntas y respuestas sobre el coronavirus que vamos a tener con nuestro alcalde Miguel Treviño y con el doctor Juan Galindo, director médico del Sistema de Salud Christus Muguerza. Mi nombre es Dinora Cantú, soy secretaria de Innovación y Participación Ciudadana y voy a estar durante esta sesión apoyando con todo lo que es la moderación de este momento.
Primero, pues les quiero recordar que el tema es solamente sobre la emergencia del coronavirus. Solamente vamos a responder preguntas que tengan que ver con cuestiones médicas, económicas y sociales relacionadas con la emergencia. Por favor, le pedimos a toda la audiencia que toda intervención sea en forma de preguntas. Nosotros ya estuvimos recopilando algunas preguntas antes de la sesión, con esas vamos a comenzar, pero también estaremos atendiendo las preguntas que nos realicen ahorita en este momento. Entonces, aprovechen esta transmisión en vivo para que saquen todas sus dudas y tengan la tranquilidad necesaria para estar en su casa seguros. Por último, también les comentamos que en caso de comentarios inapropiados u ofensivos, vamos a tener moderadores que nos van a estar apoyando para eliminarlos y ocultarlos. Con mucho gusto le doy la palabra a nuestro alcalde Miguel Treviño para dar inicio a esta sesión. Adelante, alcalde. Buenas tardes, Dinora, Juan, buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan. Decirles que para nosotros es muy importante tener esta oportunidad de resolver dudas. Todo el día como equipo en la administración municipal estamos recibiendo todo tipo de inquietudes y esto nos lleva a buscar tener respuesta y claridad para cada uno de esos temas que te preocupan. Y es importante porque en la medida en que todos tengamos la mejor información, nosotros como autoridades y tú como ciudadano, pues tomaremos las mejores decisiones en esta coyuntura, y en la medida en que esta información nos permita coordinarnos mejor como comunidad, vamos a salir adelante más rápido y vamos a salir muy bien, estoy seguro de ello. Entonces, para esto es esta sesión. Por favor, manda las preguntas. Dinora hará el trabajo de agruparlas para tratar de responderle a la mayor parte de ustedes, y si tienes otros amigos que sepas que están interesados, pues llámales, diles que se conecten a la sesión y que también nos manden sus preguntas. Aprovechemos esta hora de plática. Muchas gracias, alcalde. Adelante, doctor. Gracias, Dinora. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Estoy aquí con muchísimo gusto de poder aclarar muchas de las dudas con toda esta información que se ha vertido a lo largo de estas últimas semanas referente a la pandemia del COVID-19 y algunas de las cuales evidentemente no tienen cabida dentro de la parte médica. Gracias, doctor. Pues hace una semana tuvimos una sesión similar. Definitivamente el panorama ha cambiado y la pregunta con la que quisiéramos comenzar viene de Alma Ramírez, que pregunta ¿cuál es el significado de la fase 2? ¿Qué es transmisión comunitaria? ¿Qué medidas se recomienda tomar? Y también si hay casos en San Pedro de transmisión comunitaria. Bien, las medidas o las fases son mediciones que se hacen de manera, en la medicina, a través de estudios epidemiológicos. Cuando estábamos en fase 1, esto implicaba que todas las personas que fueron detectadas positivas para el coronavirus eran personas que se contagiaron fuera del país. Cuando empieza a haber contagio dentro del país, y voy a ser más específico, dentro del estado, dentro de nuestra ciudad, entonces brincamos a lo que se llama fase 2. La fase 2 y la fase 3, la diferencia más importante radica en el número de casos que se empiezan a presentar y que hacen una diferencia para la manera en que vamos a planear la atención de los ciudadanos. La mayoría, el 95% de los casos que se han detectado positivos en San Pedro han sido de la fase 1, es decir, han sido casos que vienen del extranjero. Hay un par de casos que tuvieron, no pudimos discernir claramente si era transmisión comunitaria o transmisión fuera del país. Muchas gracias, doctor. Y alcalde, en este sentido nos pregunta Juan M. que ¿cuáles son las implicaciones de pasar a una nueva fase? ¿Cuál es la coordinación que ahora se tendrá con lo que se comunicó a nivel federal y también la coordinación a nivel estatal y local? Con mucho gusto, Juan, y a todos los que tienen esta duda. Bueno, pasar a una nueva fase implica que baja la actividad en general en la ciudad, en que las calles tendrían que tener mucho menor ocupación porque nuestros traslados pues se limitan a lo esencial, tanto en la actividad económica como en lo que tiene que ver con el sostenimiento de nuestra vida familiar. Y eso es importante que lo procuremos todos. Nosotros como alcaldes metropolitanos estamos precisamente en esa coordinación
para asegurarnos que todos transmitamos lo que es esta fase 2. Hoy en la mañana a las 11 tuvimos una muy buena reunión, el gobernador del estado, el secretario de salud, el secretario de el general de la séptima zona, con los alcaldes metropolitanos y de la zona periférica, y precisamente el propósito de la reunión es coordinar bien las diferentes condiciones de esta fase 2, tanto en términos de actividad económica, qué empresas pueden estar abiertas, cuáles no. Una de las clarificaciones que se dio en esta reunión, y creo que es importante para el inicio del periodo de Semana Santa, es que en los lugares turísticos de nuestro estado estarán cerrados todo tipo de hoteles, cabañas, restaurantes. Esa indicación ya la traen los presidentes municipales de aquellos municipios que son más turísticos, por ejemplo, el municipio de Santiago, Allende, Montemorelos, igualmente hacia el norte, Suazua, en fin, simplemente para que lo tengan presente en su toma de decisiones. Si habían hecho algún plan, bueno, pues habrá que modificarlo porque eso es algo que ya está resuelto. Entonces sí, la fase 2 implica tener coordinación sobre una gama más amplia de actividades que tienen que ver con la precaución, y vamos muy bien. Esto lo quiero repetir porque vamos muy bien, y en la medida en que seamos más estrictos y mejor coordinados, y yo veo una excelente actitud por parte de todos los alcaldes, vamos a salir más rápido, y Nuevo León está para dar ese ejemplo de cómo como estados podemos ayudar muchísimo a salir adelante en esto. Muchas gracias, alcalde. También una de las preguntas recurrentes y que empieza todavía a crecer más es el tema de las pruebas. Aquí Selene Méndez y Orlando Hernández nos dicen: si tengo síntomas de COVID, pero no tengo IMSS ni recursos, ¿con quién me contacto para la prueba y tratamiento? ¿Hay algún recurso gratuito de pruebas? Y agrego también ¿habrá suficiente en el estado? Bien, sí, el sistema de salud estatal estableció hospitales públicos para la evaluación de los pacientes. El principal de ellos es el hospital universitario, en el que los pacientes con sospecha de la enfermedad serán probados o se les harán las pruebas en el hospital universitario. Importante hacer mención del número de pruebas. Hoy escuchamos de nuevo que va a haber que hubo una donación por parte del gobierno chino de 50,000 pruebas. Las pruebas se van a dar a todo el país, no nada más a Nuevo León, de manera que esperemos que haya un número suficiente. El doctor Manuel de la O informó también que iban a llegar en los siguientes días 30,000 pruebas para el estado, y lo que queremos es sí probar a la gente que tenga sospecha, pero tenemos que optimizar el recurso. No es tan sencillo tratar de probar a todo el mundo, porque recordemos que en este país somos 125 millones de habitantes y eso no es una cosa seria. De manera que sí hay pruebas, son gratuitas en los sistemas de salud públicos dependientes de la Secretaría de Salud, aunque no sean derechohabientes, y no estamos todavía tan seguros de que vaya a haber suficientes pruebas. Muchas gracias, doctor. Como quiera, cualquier persona que quiera verificar en dónde puede encontrar pruebas o en dónde se las puede hacer, puede entrar a la página de sanpedro.gov.mx/coronavirus, y ahí vamos a estar subiendo la información más actualizada. Alcalde, Adrián García pregunta: ¿qué implicaciones tiene la declaración de emergencia sanitaria en relación a las actividades y negocios en San Pedro? También en esa misma línea, Maru Suek pregunta si los camiones de ruta seguirán pasando normalmente. Sí, con mucho gusto, Adrián y Maru. Lo que implica la declaración es que tenemos que estar muy atentos a la definición que acaba de hacer el gobierno federal de cuáles son las actividades esenciales, y eso es lo que podremos hacer. Nosotros, les recuerdo que en San Pedro hicimos la primera declaratoria de emergencia, y por eso esto que ahora se está anunciando para todo el país, nosotros ya lo teníamos incluido. Es decir, para nosotros el cambio es menor, porque nosotros desde hace ya un par de semanas pues dijimos que no hay centros de espectáculos, ni cines, ni restaurantes, ni todos estos lugares que se convierten en un foco de contagio.
hay definiciones que se están tomando para otros sectores industriales y ahí es donde se modificará la actividad. Les recuerdo también que San Pedro no es un municipio eminentemente industrial, tenemos realmente poca actividad industrial, ahí es donde vendrán las modificaciones. Y en el caso de las tiendas de conveniencia, hay algunas, sobre todo las grandes, que ya anunciaron su cierre, que efectivamente no son supermercados. Los centros comerciales hasta ahorita permanecen abiertos. La realidad es que no son un foco de peligro en San Pedro, dado que están realmente casi vacíos y hay algunas tiendas ahí que pues sí pudieran incluir servicios o más bien productos que sirven a la comunidad y que no hay por qué cerrarlos en este momento. Entonces, el desglose de cuáles son las actividades esenciales vienen en este decreto. Nosotros buscaremos como municipio ponerlo todavía en términos más directos. Muy importante señalar que hasta este momento la construcción, por ejemplo, sigue. La construcción en el sector público y en el sector privado también sigue. Hay un tema ahí, todavía una conversación andando en el ámbito federal en donde esto pudiera modificarse, pero nosotros tenemos la postura y esa postura la compartimos los alcaldes metropolitanos en que es importante que la actividad de la construcción siga porque es relativamente sencillo manejar los protocolos para que no haya fuente de contagio y además es muy importante por lo que implica para nuestras cadenas productivas. Les recuerdo que la construcción pues, es una de las actividades económicas que tiene más eslabones y que impacta al desarrollo de toda la economía, entonces por eso nosotros estamos pues, muy de acuerdo con esta postura. Y esto se vincula con el transporte público. Efectivamente es bien importante controlar la higiene en el transporte público. Nosotros como municipio hace un par de días tuvimos una reunión con el director de la Agencia Estatal de Transporte, Noé Chávez, y con los prestadores de servicio de las dos principales rutas, y ahí es donde revisamos precisamente los protocolos para fortalecer las medidas de higiene en estas rutas. Bueno, ¿por qué trabajamos en estas rutas? Porque estas son las que tienen injerencia en San Pedro. Y ahí fue donde acordamos que todos los camiones tengan gel antibacterial y se invite a los usuarios a limpiarse las manos, los operadores del servicio también con protocolos de seguridad muy estrictos, con una mascarilla de mica que le permite tener también pues, mayor nivel de seguridad. Y esto aprovecho para comentar que unos de los trabajadores que están en una situación de riesgo y están prestando un servicio esencial son los operadores del transporte público. Y para mí este tipo de reconocimientos, así como lo hacemos con los doctores, con los enfermeros, las enfermeras, con los policías, hay que reconocer a nuestros operadores del transporte público porque están en una posición pues, de intercambio de dinero y de mucho flujo de gente y están prestando ese servicio que es esencial. Por supuesto, todos nosotros como autoridades apoyando para que lo hagan dentro de lo que cabe bajo las mejores normas de seguridad. Muchas gracias, alcalde. Precisamente también nos llegaba la pregunta de Eli Ramírez, de mi esposo trabaja en la construcción, esas también van a cerrar, pero entiendo que ya ha respondido que no, que la construcción sigue. En cuanto también a preguntas sobre política o medidas de prevención, nos llegan también por varios usuarios la pregunta sobre los túneles sanitizantes. Para el doctor, ¿cómo funcionan? ¿Qué tan efectivos son? Los túneles sanitizantes que han estado utilizándose en algunas de las... Hay algunas empresas, hay algunas áreas físicas que lo han puesto, creo que la alcaldesa de Escobedo también puso en algunas áreas de uso común. Son túneles que permiten hacer una limpieza de la ropa y de la persona. La verdad es que yo sí quiero enfatizar que la parte medular para prevenir este problema está relacionado con un cuidado propio. Y el cuidado propio es estarse lavando las manos frecuentemente. Frecuentemente no es antes de la comida y después de ir al baño. Frecuentemente es cada 20 o 30 minutos, particularmente si usted está en una actividad que le demanda su trabajo, la construcción, una tienda departamental, etcétera.
que usted tenga la necesidad de estar tocando superficies o áreas o material o dinero que usted no sabe de dónde viene. De manera que la recomendación es cada 20 o 30 minutos estarse lavando las manos, puede ser con el gel sanitizante, el jabón con agua es muy bueno, lleva más tiempo, pero es muy bueno, y eso permite una parte medular. La segunda parte, que ha sido anunciada afortunadamente ya a nivel nacional y que debo de puntualizar que San Pedro lo hizo a muy temprana momento, es la sana distancia. Y esa sana distancia son 2 metros. El virus que atañe el coronavirus es un virus que se le llama virus pesado. Si yo lo expulso al estar hablando, el virus al 1,5 metros cae al suelo. El virus no vuela, no camina, no anda en el medio ambiente. Esas son cosas que es importante que nosotros tengamos muy claras porque luego nos confunden. Algo que yo empiezo a hacer y estoy insistiendo en mi lugar de trabajo con el resto de mis compañeros en el grupo Christus Muguerza, es que yo me echo a la idea de estar hablando hacia abajo. Pareciera que me agacho, pero eso hace que el virus se caiga más rápido. Ni siquiera avance el 1,5 meses. Si nosotros lo practicamos, eso nos va a ayudar mucho también a prevenir y a no tener la posibilidad de contaminarnos. ¿Y el túnel funciona? Sí, sí funciona. Muchas gracias, doctor. Alcalde, Chío Martínez nos comenta, este no es un municipio industrial, pero sí habemos muchas empleadas del hogar y nunca nos mencionan. ¿Qué procede con nosotras? Sí, gracias, Chío, y bueno, pues una disculpa por no haberlas mencionado en la intervención anterior. Pues digo, ahí lo que aplica, como en el resto de los casos, es el lograr condiciones que eviten el tráfico. Yo lo que le pediría pues a todas las familias en este municipio es que dieran la opción a quienes trabajan en las casas a que ya sea que se queden en su casa, si tienen familia aquí en el área metropolitana, y por supuesto seguir pagándoles, o bien si les conviene quedarse en su casa de los empleadores, también que se puedan quedar ahí. Pero definitivamente sí, lo idóneo es que no se tengan que estar trasladando, y sobre todo hacer un llamado muy contundente a todas las familias de este municipio a que apoyen a todas aquellas que trabajen en el hogar, no interrumpiendo el pago. Aun y cuando por cualquier circunstancia no puedan venir a la casa, pues el trabajo lo sacamos entre todos, papá, mamá, hijos. Este es un momento para que todos hagamos la chamba y no suspender el pago a quienes trabajan en nuestro hogar. Muchas gracias, alcalde. Doctor, Brenda nos pregunta, ¿cómo va Nuevo León? ¿Se está aplanando la curva? Y Gaby Tavares pregunta también, ¿cuándo es sano poder salir? Si se está aplanando la curva, ¿se puede salir? Bueno, fíjate que venturosamente, y lo comentaba Miguel al principio, venturosamente estamos viendo que la curva de Nuevo León es diferente a muchos de los estados de la República. Hay un ligero aplanamiento, es muy temprano para decir que estamos consiguiendo aplanarla. Estamos calculando que el pico máximo sea dentro de unas 2 o 3 semanas. Es muy difícil vaticinarlo, porque aparte si nosotros seguimos apegándonos a las reglas que tenemos de sana distancia, de lavarnos las manos, de mantenernos en casa, esto va a hacer que probablemente se consiga aplanar verdaderamente la curva y no veamos tantos casos. Mi impresión es que tendremos que esperar la primera quincena de mayo antes de tener claro si podemos ya reactivar muchas de las actividades que en este momento se han quedado en stand-by, básicamente porque si no lo hacemos así, vamos a tener una segunda curva tardía que va a volver a elevar los casos. Y lo que queremos es que la menor cantidad de gente se infecte y la menor cantidad de gente se ponga en riesgo para su salud. De manera que la primera premisa es, sí está funcionando lo que estamos haciendo, al menos en los números que estamos viendo. Yo he insistido porque mucha gente me pregunta si el hecho de que no probamos a todo el mundo nos da una idea clara de lo que estamos haciendo.
Y mi punto de partida nace de lo que estamos viendo en los sistemas hospitalarios de la ciudad. Los sistemas hospitalarios de la ciudad tienen algunos casos, pero ni con mucho lo que pasaba en las primeras 3 semanas en Italia. De manera que en realidad lo que estamos viendo ahorita pareciese que está funcionando de manera adecuada, y lo que yo haría era conminarlos a seguir haciendo, mantenerlos en casa, a salir solo en las situaciones muy urgentes y cosas necesarias, y por supuesto, bueno, el que tiene que trabajar tendrá que hacerlo con las medidas que ya hemos recomendado de sana distancia y lavado de manos. Muchas gracias, doctor. Ahora quisiera concentrarme en preguntas referentes a cómo esta crisis en el sistema de salud está impactando y podría causar una crisis económica. Alcalde, aquí nos preguntan sobre cómo se van a distribuir o se van a utilizar estos 100 millones restantes para el fondo de emergencia, y también cómo se puede uno registrar en el programa de San Pedro Restaurant Week Relief. Esto lo pregunta Juan Pablo Ferrer. Teresita de Jesús Valenzuela pregunta cómo van a apoyar a desempleados, cuándo. Y por último, Jessica Carolina nos pregunta a quién se le está dando despensa. Muy bien. Bueno, son varias preguntas. Y primero yo sí quiero enfatizar como algo que nos debe llenar de esperanza, no de optimismo hueco, pero sí de esperanza, lo que acaba de decir el doctor. Vamos muy bien, y no se trata de echar las campanas al vuelo, ni de pretender que ya le dimos la vuelta, pero sí de sentirnos satisfechos con lo que hemos hecho como comunidad. A veces pues uno vive en su ciudad y no tiene la perspectiva, o en su municipio, y la verdad que en San Pedro nos hemos disciplinado, estamos jalando parejo, es donde con más disciplina estamos actuando, y eso se va a empezar a notar. Del antier, ayer no hubo un solo dato adicional oficial. Insisto, no quiere decir que ya se haya terminado esto, pero vamos muy bien, sintámonos confiados en lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, pues es muy importante que en este tiempo encontremos todas las maneras de ser solidario y apoyar al que más necesita. Primero, sobre los 100 millones de pesos, la prioridad de estos 100 millones de pesos es apoyar a la gente que tiene mayor necesidad. Los adultos mayores, sobre todo los que viven solos o casi solos, precisamente también las familias que hayan quedado sin empleo. Ahorita estamos en ese trabajo de identificación. Quienes trabajan en los mercados de San Pedro, nosotros solamente podemos apoyar a aquellos que trabajan en estos mercados y son de San Pedro, solo eso nos permite la Contraloría. Pero esto lo conecto con otro tema para aquellos que no son de San Pedro y también para otros desempleados. Con el gobierno del estado se está armando precisamente un proyecto de apoyo al desempleo. Hoy en la mañana lo platicamos con el gobernador, y este programa, cuyos detalles les podremos empezar a dar mañana, porque hoy precisamente en la tarde se anuncia el programa, tiene que ver por lo pronto con garantizar cuatro despensas, es decir, 4 despensas a lo largo de 4 semanas de apoyo a aquellas personas que queden registradas en este programa de desempleo temporal. Nos quedamos con el compromiso de darte el detalle mañana, apenas hoy en la tarde se estará anunciando. Entonces, nosotros como municipio, pues por supuesto que estamos apuntados y vamos a jalar con el resto de los municipios. San Pedro Restaurant Relief es un programa bien importante que está coordinando una organización que se llama Comunidad, y ahí en nuestra página viene la información de cómo registrarte. La volvemos a postear ahorita terminando el programa para que lo puedas volver a ver, y ahí se pueden registrar los restaurantes de San Pedro que tienen empleados con datos muy básicos que ahí son solicitados. Y aprovecho para pedirle a todos los ciudadanos que normalmente consumimos en estos restaurantes que aprovechemos esta plataforma, no solamente haciendo pedidos a domicilio, sino aportando a través de la plataforma que hay ahí de apoyo directo a los meseros, cocineros, valet parking. Yo les decía el fin de semana pasado, como una propuesta a aquellos que tienen esa posibilidad económica, sumen lo que se hubieran gastado viernes, sábado y domingo y apórtenlo.
Estamos apoyando aquí a trabajadores, muchos de los cuales no son de San Pedro, como 7,000 empleados que dan servicio en los restaurantes, pero frente a quienes tenemos una responsabilidad, que nos han atendido durante tanto tiempo y que es importante que tengan estos recursos para salir adelante de este mal momento y que se puedan volver a incorporar y que estos restaurantes también puedan reactivarse. Entonces, ahí vendrán los datos tanto de cómo te registras como restaurante, y el apoyo va directamente a los empleados, como la manera en que puedes apoyar como ciudadano y como consumidor de estos servicios. Y la última pregunta era sobre las despensas. Sí. La prioridad en las despensas, como lo dije, son primero los adultos mayores, los que están en una situación de casi abandono, y después pues quienes trabajaban en los mercados, y nosotros tenemos un censo de las 18 colonias en San Pedro donde pudiera haber mayor necesidad, y ahí es donde estamos haciendo pues la clasificación de cuáles pudieran ser las familias con mayor necesidad, insisto, y también nos sumaremos al programa de apoyo de desempleo que está organizando el Estado, y a través de este esfuerzo también llegaremos a todas las familias que tengan pues este daño temporal por desempleo. Ahí pues está trabajando muy fuerte, sobre todo la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF, son quienes están llevando el liderazgo de este trabajo en el municipio. Muchas gracias, alcalde. Doctor, tengo varias preguntas, tanto generales como específicas, sobre el cuidado personal que debemos de tomar. En general nos preguntan si algún familiar está contagiado, qué medidas o cuidados debo de tener si compartimos casa. Esto lo pregunta Susi Rosales Salazar, y también Tommy Martínez nos comenta que en varios países se está recomendando el uso del tapabocas. ¿Realmente son útiles para aquellos que no están contagiados? Gracias. Sí, bueno, vámonos por partes. La primera parte, ¿qué pasa si uno de mis familiares está contagiado? Bien, el familiar debería de traer todo el tiempo cubrebocas, la persona enferma, y la familia no tiene que estar en un cuarto separado, solo, olvidado, sino que tiene que estar a más de 2 metros del resto de la familia, no aislado. Segundo, ¿qué hace la familia? La familia lo que hace es insistir en que siempre traiga el tapabocas puesto, y segundo, lavarse las manos frecuentemente. ¿Qué pasa con todo el material que se usa para darle de comer? Los platos, las cucharas, los tenedores. Se lavan de la misma manera en que lava el resto de la vajilla. El jabón es suficientemente fuerte para destruir el virus. De manera que si todavía él al comer expulsara virus, lo que queda en el plato lo limpian con jabón, con agua y jabón, y con eso tiene. No se necesita un cuidado especial, no se necesita tenerlo totalmente aislado, de manera que porque también está la parte, ya este aislamiento nos genera un poco de depresión, nos desesperamos, no estamos acostumbrados, de manera que sí es importante mantener esa unidad familiar y entender que el riesgo nace de las gotas de saliva que él pudiera expulsar, o ella, de manera que con el cubrebocas lo evitamos. Esa es la parte de la familia. La parte de los cubrebocas, que se puso muy en boga a raíz de un video que sacaron en la República Checa. La República Checa, el video dice la mitad de la historia. La República Checa tomó 2 determinaciones. Una es que todo el mundo trajera cubrebocas. Debo decir que una buena parte de la gente que traía cubrebocas los hacía en la casa, con material y tela de la casa, con una serie de sin ninguna claridad de cómo se tiene que hacer para que verdaderamente proteja. Pero la segunda medida, no menos importante, es que prohibió la salida de la gente a la calle. De manera que, ¿qué fue lo que incidió en que el crecimiento de la curva fuera menor? No está claro. Mucha de la información que se está generando actualmente con respecto a la enfermedad nace de medidas desesperadas, en situaciones desesperadas, en una enfermedad que ha cambiado de manera muy rápida y ha crecido de manera muy rápida. Mucha de la información, lo comentábamos la semana pasada con el alcalde Miguel en otra plática, mucha de esta información no es correcta, no está sustentada.
y no tiene una seriedad científica. ¿Qué es lo que pienso yo ahorita de que todo el mundo trajera un cubrebocas en la calle? Si no está enfermo, no le va a servir. ¿Por qué? Porque traer un cubrebocas requiere varias cosas. Requiere que usted sepa cómo usarlo. La mayoría de la gente que no está acostumbrada a traer cubrebocas, frecuentemente se lo está acomodando. Y al acomodarlo no solo se acomoda el cubrebocas, sino que se toca la cara o los ojos. Y entonces si está contaminado, el cubrebocas no cubre los ojos, de manera que se puede contaminar. Esa es la parte que a mí me preocupa de que alguien en la calle que no es un profesional de la salud traiga un cubrebocas sin tenerlo indicado. La segunda, no menos importante, es, voy a volver a los 125 millones de mexicanos. No sabemos cuántos se van a infectar, pero sí sabemos que hay una gran cantidad de profesionales de la salud que los tienen que tratar y que requieren un cubrebocas profesional para cubrirlos. Y si pasa como pasó con el famoso Plaquenil, que es el medicamento que se empezó a popularizar para tratar el coronavirus, pues de repente cayó en desabasto y la gente que tiene enfermedades que requieren Plaquenil no lo puede conseguir o lo consigue 5, 7 o 10 veces más caro de lo que lo conseguía y empieza la especulación. Seamos cuidadosos. Ahorita en las primeras intervenciones que tuvimos el alcalde Miguel y yo, mencionamos claramente que lo que estamos haciendo ahorita está funcionando. Mantener la sana distancia, recluirse en la casa, no salir a menos que sea necesario y estarse lavando las manos es fundamental. Todo lo demás ahorita no está demostrado y tratar de cubrir con un cubrebocas lo que no podemos hacer de otra manera no sería la solución adecuada. Muchas gracias, doctor. Alcalde, Rocío González nos comenta, en la empresa en la que trabaja mi hija, recibieron notificación por parte del municipio de San Pedro después de dar de alta un reporte mediante el WhatsApp de Atención Ciudadana en donde no estaban acatando la recomendación de salubridad y de higiene. Sin embargo, no hicieron caso. ¿Qué podemos hacer? Hola, Rocío. Bueno, primero, gracias por informarnos. Nosotros estamos para pues también ir elevando el nivel de nuestra intervención. Entonces te pido ahorita que pases ese reporte, o sea, que se hizo el llamado, que el municipio acudió, que no se está respetando, y yo me comprometo contigo a que nosotros le daremos mayor nivel. Yo lo platicaré precisamente con la secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, Dinora Cantú, que es quien está moderando este encuentro, este diálogo, para hablar directamente con los responsables y nosotros iremos a verificar que esto se cumpla. De veras, Rocío, muchas gracias por tu compromiso y a todos los que nos están escuchando y viendo, si se dan este tipo de situaciones, no lo echen en saco roto, no piensen, bueno, ya el municipio acudió y hizo el reporte, pero no hicieron caso, ya ni modo. No, por favor, regresa con nosotros, yo con mucho gusto lo atiendo, incluso a nivel personal, si no se atiende. Muchas gracias, alcalde. Doctor, ahora en temas también de cuidado personal, pero preguntas muy específicas. Juan y Zapata nos dice, ¿a partir de cuántos días empiezan los síntomas? Tere González se pregunta, ¿por qué a algunas personas les afectan los pulmones y les falta aire y a otras no? ¿Es solo por su estado de salud o por el tratamiento que están recibiendo? Y por último, Ana Lucía Martínez nos dice que es alérgica al paracetamol. Si se contagia del coronavirus, ¿qué se va a poder tomar? Gracias. Sí, bueno, vámonos de nuevo en orden. Si yo me contagio hoy, cuánto más o menos se tarda en manifestarse la enfermedad? Si es que se va a manifestar. Un porcentaje de personas que se contagian permanecen asintomáticos. El virus habitualmente dura alrededor en el cuerpo de 14 a 16 días. Esta fue la razón por la que recomendamos. Ustedes recordarán cuando empezó a haber la fase 1, que era la gente que venía de lugares donde estaba una alta incidencia de la enfermedad, la recomendación era mantente en tu casa 14 días, si no pasa nada, la posibilidad de que tengas eso prácticamente quedó en 0. Entonces, esa es la duración del virus. En el que sí da síntomas, los síntomas habitualmente empiezan entre el día 4 y el día 6. Yo estoy en mi casa, tengo una persona que me visitó, traía síntomas respiratorios, yo no sé si estaba enfermo,
y al día siguiente yo empiezo a tener síntomas respiratorios, es muy poco probable que eso sea un coronavirus. La situación empieza 4 a 6 días después de tener el contagio. Ahora, ¿por qué en algunas personas invade mucho y en otras no? ¿Por qué en unas se afecta los pulmones y no pueden respirar y en otras no? Lo que se ha relacionado más en este momento, puntualmente, país tras país, son varias circunstancias. Pacientes de la tercera edad, particularmente mayores de 70 años de edad, las personas mayores parecen ser más susceptibles a que el virus se manifieste de manera más agresiva. Personas con enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. En estas circunstancias hay que hacer también una aclaración. Yo soy diabético, sigo mi tratamiento puntual y mi glucosa se mantiene en condiciones normales. Ese cuerpo va a responder de manera normal, como una persona que no tiene diabetes. La situación cambia cuando yo soy diabético, soy irregular en mi tratamiento, traigo mi glucosa por arriba de 200, no hago caso, no hago dieta, eso sí me pone en un riesgo. Lo mismo sucede para la hipertensión. Antes de que entráramos a la reunión, alguien me preguntó, porque hay algunos medicamentos para la presión que por ahí apareció que podían favorecer que el virus creciera más. En realidad es peor traer la presión mal controlada que traerla bien controlada, igualito que la diabetes, de manera que el tratamiento recomendado por su médico, seguido puntualmente y manteniendo los niveles adecuados, va a hacer que usted esté protegido más que si no lo toma o lo suspende. Y la tercera parte era, si yo soy alérgico al paracetamol, ¿qué voy a hacer? En las primeras, hace unas 3 semanas, salieron algunas publicaciones que decían que el ibuprofeno, que usamos mucho para controlar la presión, parecía que hacía que las personas tuvieran presentaciones más graves. Esto no se demostró, es decir, no está contraindicado usar ibuprofeno. El paracetamol es el de primera elección porque tiene menos efectos colaterales, es mejor tolerado, pero el ibuprofeno es una buena opción si usted es alérgico al paracetamol. Muchas gracias, doctor. Alcalde, también nos están llegando muchas preguntas sobre la política de salida. Celina Lozano nos comenta ejercicio en los parques, nos pregunta, perdón. Pepe Quiroga nos comenta, ya no dejen que la gente use las calzadas, sigue yendo mucha gente. Maru García Más nos pregunta si se recomienda salir en bicicleta. Entonces vemos aquí opiniones encontradas, incluso preguntas y retos que varias ciudades con las que estamos trabajando mediante redes siguen también frecuentando. Entonces, ¿cuál es la política de nuestro municipio? Sí. Con mucho gusto, Celina, Pepe, Maru. Los espacios públicos, los parques, las calzadas, sí son lugares de tránsito. Sí podemos movernos a través de nuestros parques, movernos, insisto. Es un tema en donde yo sé que ha habido muchas opiniones. Yo quiero decirles que es un tema que me he tomado con toda seriedad. Lo he consultado incluso con especialistas de otros países donde la situación está más seria. Por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con un grupo muy grande de alcaldes en Estados Unidos y este tema en particular se abordó y dijeron, oigan, es importante para la salud emocional y psicológica de la gente que se pueda seguir moviendo en la ciudad, sobre todo si es caminando o en bicicleta. Entonces, sí se puede. Donde nosotros estamos interviniendo como municipio y que es parte del decreto de emergencia es cuando hay un grupo congregado en un parque. Eso no está permitido y eso sí se convierte en una situación de riesgo. Entonces, sí se puede transitar por las calzadas, sí se puede caminar por los parques, teniendo mucho cuidado de observar lo que el doctor decía ahorita y lo dijo con mucha claridad, les explicó el funcionamiento del virus. El virus no vuela en el aire, guardemos la distancia. Ahora, cuando vamos corriendo, pues no vamos hablando hacia todos lados, vamos corriendo, vamos haciendo ejercicio. Entonces, si estamos caminando, corriendo y guardando la distancia, no hay una situación de riesgo, hay que ser muy claro en esto. Y por supuesto, observar el no congregarnos, el no juntarnos a platicar y mucho menos hacer contacto unos con otros.
Gracias, alcalde. Doctor, también nos llegan varias preguntas de Alma Ramírez, de Yolanda Elizondo y de Elizabeth Valencia sobre si ya alguien se contagió y ya se recuperó, ¿es posible que se vuelvan a empezar? Si te da una vez, ¿te vuelve a dar? Sí, mira, esto es una situación un poquito complicada porque el virus es de reciente aparición. Los coronavirus en general, que son virus de un ácido nucleico que se llama ácido ribonucleico, RNA, son virus que en la teoría generan inmunidad. Pero, ¿qué pasa con, voy a hacer un paralelo para que entendamos, ¿qué pasa con la influenza? La influenza va cambiando año con año, hay un comportamiento periódico y cíclico de los diferentes tipos de virus de la influenza, y nosotros tenemos que vacunarnos todos los años porque aún y los virus que tuvimos hace algunos años pueden volver a generarnos infección. La mayoría de la gente lo que le asusta en el caso del coronavirus es, a ver, yo tuve coronavirus, me hicieron la prueba, salió positiva, pasaron los 14 días que dice el doctor, quiere decir que ya no tengo problemas, me siento bien, salgo a la calle y alguien me va a volver a contagiar. Es muy poco probable que eso se dé en el mismo ciclo. Estos virus son cíclicos, en el mismo ciclo es muy poco probable. No hay evidencia científica que sustente que te vas a volver a infectar. Sé que hubo algunos casos reportados en China de gente que se volvió a infectar, en el entendido que cuando empezó en China, aún y con toda la infraestructura que tenían, los primeros casos fueron prácticamente ignorados. Los primeros 44 casos que reportó el médico que originalmente reportó la enfermedad, no se les hizo tanto caso. Cuando empezaron a replicarse fue cuando las medidas del gobierno empezaron a suceder. De manera que la prueba para hacer la detección del virus, todas estas cosas fueron evolucionando muy rápido en los primeros días y hemos encontrado que el comportamiento de la carga viral en los pacientes varía de paciente a paciente. Hay pacientes que tienen 2 cargas virales, 2 muestras negativas y luego una positiva, particularmente estoy hablando de pacientes que se comportaron de forma grave y tuvieron que internarse, se volvió a infectar, pues no, a lo mejor la carga viral no se había manifestado. De manera que quiero dejar claro, o lo más claro posible, la posibilidad de volverse a infectar en este ciclo, si ya te infectaste, es prácticamente cero. Muchas gracias, doctor. Alcalde, nos pregunta Rosario Ayala, para mí lo importante es saber si se va a poder comprar víveres, medicinas y si van a seguir abiertos los comercios. Y aprovecho también esta ronda de intervención porque le piden aclaraciones respecto a la política de salidas y de parques. ¿Qué se considera grupo? ¿A partir de cuántas personas? ¿Se recomienda salir con mascotas? Y si podemos clausurar los bebederos en los parques. Bueno, primero, Rosario, directa la respuesta, sí. Sí vas a poder comprar todo tipo de víveres, estos no están dentro de la fase 2, no están en las nuevas disposiciones del gobierno federal, no hay nada referente a los supermercados, igualmente en el caso de las medicinas, entonces, pues por favor quédate tranquila, Rosario. En el tema de los parques, otra vez decirles que la política que hemos tomado en San Pedro es más estricta que lo que se está marcando en el resto del área metropolitana. Para nada quiero enviar un mensaje de laxitud, no. Como municipio somos el que está siendo más estricto, el que está observando las normas más meticulosas en esto. Lo único que estoy pidiendo es que no exageremos, no vayamos más allá de lo que es necesario, sobre todo cuando hay otro bien que hay que balancear, que es la salud de la comunidad. Necesitamos mantenernos sanos, hay personas que necesitamos salir a caminar para seguir funcionando, para seguir tomando buenas decisiones. Entonces, pues, ¿qué se considera grupo? Para otras instancias, grupo se considera 20 personas, nosotros estamos siendo más estrictos, y si en los parques hay un grupito de 5 personas, pues es suficiente para decirles, oigan, pues mejor esto déjenlo para después, pónganse de acuerdo y chateen de otra manera. Obviamente si sale una pareja de novios o de esposos o
2 hermanos, pues bueno, no pasa nada, pues van caminando, están juntos en la casa también. Entonces, nada más yo pedirles no caigamos en una situación de paranoia. Ten la tranquilidad de que es en San Pedro donde estamos siendo más estrictos, que eso se está reflejando en los resultados y en el evitar el contagio local, pero sí se puede transitar sin formar grupos. Gracias, alcalde. Y también en ese sentido nos siguen llegando preguntas específicas que creo que se relacionan porque hay mucha información. Entonces, por ejemplo, Lorena Peña nos pregunta si sale al súper con todas las medidas, la ropa que traigo y tenis, ¿me los tengo que quitar antes de entrar a mi casa? Mondragón Moreno Vale nos pregunta qué pasa con los asmáticos y Rojas Gala si el marcapasos se aplica como riesgo. Ok. Vamos, la pregunta primero del súper, porque eso sí es importante. Mi mujer es muy obsesiva, entonces en la casa todos traemos 2 pares de zapatos. Los zapatos que nos ponemos para bajarnos del carro en la vía pública y los zapatos que dejamos afuera de la casa, nos ponemos otros para entrar a la casa. Y los limpia, les pone alcohol, etcétera. Eso es una muy buena recomendación. ¿Qué pasó en el súper? Ya lo trapearon. Pasó alguien que estaba infectado y tosió y cayó la saliva al suelo y quedó en el zapato. Sabemos que en la mayoría de los objetos que usamos, el virus permanece, si no lo limpias, si lo limpias, desaparece inmediatamente. Pero si no lo limpias, puede quedarse hasta 2 o 3 días. De manera que si tú quieres estar seguro, trae 2 pares de zapatos. El zapato que vas a usar para bajarte al súper, cuando llegues a casa te lo quitas, lo roceas con alcohol, lo lavas, lo limpias o lo lavas, dependiendo del zapato que sea, y usas el calzado con el que vas a entrar a la casa sin problema. La ropa no necesitaría alguien haberte tosido encima para que eso hubiera pasado, de manera que en eso no se preocupen. Oye, fui al súper y estuve tocando las manzanas y estuve tocando los materiales de jabón y cosas de esas. Lavarse las manos cada 20 minutos es suficiente para que no pase nada. Llegan a la casa y bueno, pues lavan lo que se va a ingerir, hay que lavarlo. Oye, traigo la carne en el paquete, quieres ser muy seguro, le quitas el paquete, lo metes a donde lo quieras meter y te lavas las manos. No es tan complicado, nada más tenemos que ser muy puntuales en lo que estamos haciendo con respecto a eso. ¿Qué pasa con los asmáticos? Los asmáticos son personas con enfermedad pulmonar crónica y cuando vemos los factores de riesgo, regularmente vemos personas con enfermedad pulmonar crónica. Hay 2 enfermedades pulmonares crónicas prevalentes, una es el asma y la otra es el EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se genera particularmente por tabaquismo. Casi todas las personas con EPOC, particularmente en etapas avanzadas, tienen un factor de riesgo importante porque el EPOC no se regresa. Si yo tengo una limitación del 40% de mi función pulmonar con mi mejor tratamiento, pues me falta 40%, ese no lo voy a poder recuperar. El asma no. Si yo soy un asmático que uso mi tratamiento correctamente y estoy perfectamente protegido, la posibilidad de evolución a una forma grave es mucho menor. Comparativamente con el EPOC no es el factor de riesgo primordial, siempre y cuando lo tenga bien controlado. Igualito que dije con el diabético y con el hipertenso. Si tú no controlas adecuadamente tu enfermedad pulmonar, pues evidentemente es un riesgo para que esto sea se comporte de manera mucho más agresiva. ¿Ok? No recuerdo la tercera, Dinora, perdóname. Marcapasos. Marcapaso que funcione correctamente no se considera un factor de riesgo. Se considera un factor de riesgo insuficiencia cardíaca. Se considera un factor de riesgo que yo tenga una enfermedad cardiovascular descompensada. Se considera un factor de riesgo que yo tenga hipertensión arterial, sobre todo mal controlada. Pero el marcapasos, si está funcionando correctamente, no es un factor de riesgo para la enfermedad. Creo, Dinora, que dejé sin responder 2 puntos que comentabas ahorita en la pregunta. Uno, el tema de las mascotas. Sí. Yo no veo problema, pero yo preferiría que el doctor lo abordara seguramente con más precisión. Y el tema de los bebederos, efectivamente, si están ustedes haciendo ejercicio, circulando por algún parque,
pues completamente recomendado no usar el bebedero, ¿verdad? De todos modos, no se trata de que andemos en la calle mucho tiempo. Si hacemos un paseo, un recorrido, pues nos esperamos a llegar a casa para tomar agua, o se pueden llevar ahí su bote para tomar agua. Entonces, efectivamente, por favor, no tomar agua en los parques. De todos modos, no están para que nos quedemos ahí, sino simplemente estamos circulando. Y sobre el tema de las mascotas, doctor. Sí, no hay ninguna contraindicación para que se usen las mascotas, no hay contraindicación para hacer el ejercicio, como bien lo dijiste ahorita. No hay, lo que es importante es mantener la sana distancia, si no, esto no va a funcionar. Y aún 5 personas, si una de ellas está contaminada y están todos juntos, se van a contaminar. Algo que sí quiero recalcar es que el virus tiene una alta contagiosidad. De manera que si no seguimos las reglas, sí va a pasar, pero la contagiosidad está relacionada con la cercanía, está relacionada con no limpiarse, está relacionada con no estar cuidándonos del entorno. Esa es la contagiosidad que debemos de cuidar. Gracias, doctor. Alcalde, nos preguntan también cuándo regresa el municipio a trabajar. Y Yulma, ¿cuándo se abren los restaurantes o si se piensa abrirlos mientras los comensales mantengan sana distancia? Bueno, la segunda es sobre cuándo... Los restaurantes. Bueno, primero sobre el municipio está en periodo vacacional hasta finales de abril. De todos modos, aquellos de nosotros que tenemos responsabilidades que cumplir porque hay actividad del municipio que no para, las labores de seguridad, de protección civil, de servicios públicos, pues seguiremos estando activos. Y una vez regresando del periodo vacacional, pues que sepan que hasta en tanto no salgamos de esta situación, aquellos que están en una situación de riesgo, como son los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, quienes tienen cualquier situación de peligro, la indicación del municipio y que estamos vigilando su cumplimiento es que no vengan a trabajar y que todo lo que se pueda hacer a distancia se haga a distancia. Los restaurantes, nada más quiero decirles que sí están abiertos o sí tienen autorización de estar abiertos en el formato de entrega a domicilio o de ir a recoger los pedidos. Y como municipio somos los más interesados en salir lo antes posible de esta situación. Por supuesto lo haremos respetando las disposiciones de salud del gobierno federal y el estado, que son las autoridades en materia de salud, pero teniendo margen de actuación, tengan la completa tranquilidad de que seremos los primeros en encontrar la manera, con todas las precauciones y con mucha creatividad para evitar contagios, para que nuestros restaurantes, que es una de las principales actividades económicas del municipio, se reanuden con ese impacto positivo que tenemos que lograr ya en todas las familias que viven de esta industria. Muchas gracias, alcalde. Aquí, doctor, nos preguntan, entienden que la política es que siga la construcción, pero Cristina Galván Leal nos comenta que hay empresas de construcción con más de 500 empleados, en donde entran, comen, salen y trabajan juntos. ¿Cuál es el protocolo que deberían de seguir? Sí, yo creo que por un lado, como ciudadano, yo estoy preocupado porque varias personas importantes a nivel internacional se han manifestado este problema de que es una pandemia médica y la estamos convirtiendo en una pandemia económica. Y ya explicó Miguel con mucha claridad las razones por las cuales la construcción sigue. Lo que yo sí pediría es que esos constructores tengan la responsabilidad de poner horarios, de asegurarse de que se separe la gente. Y voy a ponerle un ejemplo aquí para que el alcalde nos ayude. El corporativo del sistema Cristus Muguerza está por Lázaro Cárdenas. Tenemos 2 construcciones, una de cada lado del edificio donde nos albergan, que es la Torre Axis. Y yo llego habitualmente a la oficina alrededor de las 7:30 de la mañana. Está la entrada de los trabajadores y hay al menos 150 muchachos juntos, todos arremolinados ahí, esperando que les tomen, no sé si la lista o los procesos que siga la empresa. Creo que en ese sentido sí es importante que la industria de la construcción nos ayude cooperando con estas medidas, porque al final del camino esa cercanía
Si alguno de ellos está contagiado, le va a salir, como dirían en el pueblo, peor el caldo que las albóndigas, porque no va a ser uno el que se va a contagiar, sino van a ser varios, de manera que sí es importante que se mantenga esta distancia entre los muchachos, igual las horas de comida, etcétera, que se vayan escalonando Sí. para que se puedan separar los grupos. Esa sería la idea. Muchas gracias, doctor. Alcalde, aquí también siguiendo las recomendaciones de seguridad y de quedarnos en casa, las recomendaciones de salud y de quedarnos en casa, ¿qué estamos nosotros haciendo en el tema de seguridad para también estar seguros mientras nos quedamos en casa? ¿Siguen los rondines? ¿Qué protección también tienen los policías? Lo hace la pregunta Mayela Moyar. Con mucho gusto, Mayela. Bueno, pues efectivamente, como decía hace rato con los operadores del transporte público, nuestros policías y oficiales de tránsito están entre esos servidores públicos que siguen trabajando pues con el mismo nivel de intensidad, que están en la calle, que eventualmente pues están en contacto con diferentes lugares y que por lo tanto pues mi reconocimiento a su trabajo, que eso lo hago todos los días. Efectivamente estamos fortaleciendo los rondines, estamos recuperando algunos de nuestros policías que estaban, por ejemplo, destinados a el operativo antialcohol, que ya no está en ninguna de las entradas del municipio, precisamente por cuidar el tema del cuando se sopla, evitar la infección, o los oficiales de tránsito que estaban en las entradas de las escuelas para vigilar el cumplimiento de la política de transporte escolar, sobre todo lo relacionado con el carpool. Bueno, todos estos elementos que, digamos, se recupera su disponibilidad están enfocados a mejorar la presencia en cada uno de los cuadrantes del municipio. Además, quiero comentar que continúa la formación de nuestros cadetes, también con precauciones adicionales, pero la formación de nuestros cadetes continúa porque nosotros tenemos el compromiso de en el verano, terminando el verano, ya estar muy cerca de los 600 policías como fuerza de trabajo en el municipio, que es algo que nos permitirá tener una mucha mayor presencia en cada uno de los cuadrantes y con eso pues estar preparados para dar el mejor servicio posible. Muchas gracias, alcalde. Doctor, comencemos a cerrar con estas preguntas sobre cómo se va a vivir la pandemia ya que lleguemos al pico. ¿Qué podemos esperar? Bien, gracias, Dinora. Sí, bueno, la primera premisa es, si logramos aplanar la curva, la vamos a vivir de una manera un poco más desahogada. ¿Qué es la preocupación que tenemos los sistemas de salud públicos y privados? Que estamos trabajando de la mano, eso hay que puntualizarlo, muy coordinados para que las cosas no fallen en ningún momento, con el compromiso que tenemos para que las comunidades estén sanas. Y lo que estamos haciendo, la parte que nos preocupa más, son las personas que vayan a requerir atención hospitalaria, particularmente en las unidades de cuidados intensivos. El paciente con COVID que requiere estar en una unidad de cuidados intensivos habitualmente es porque desarrolló insuficiencia respiratoria, no alcanza a recibir la cantidad de oxígeno necesaria. Y esos pacientes regularmente los auxiliamos con ventilación asistida, con ventilación mecánica. Cada vez se ha puesto, ya lo entiende la gente un poco más, porque por ahí de a todos lados sale. No hay en este país ni en ningún país del mundo suficientes ventiladores si hubiera un número fuera de contexto de pacientes infectados. Entonces, ¿cómo lo vamos a vivir? Y creo que Miguel a lo largo de esta plática lo ha estado puntualizando y a mí esto me gusta mucho. Entendamos que si cumplimos las reglas, si nos mantenemos en casa, si salimos solo lo necesario, si cumplimos con las recomendaciones y si vamos a buscar atención médica oportunamente, podemos disminuir ostensiblemente la posibilidad de contagio masivo y de número de casos. El número de casos graves está relacionado con el número de personas contagiadas. Generalmente 10%, 8% son los que se tienen que internar. De manera que busquemos aplanar la curva participando todos en todas las recomendaciones que hacemos de manera muy puntual. Muchas gracias, doctor. Y también para cerrar con usted, alcalde, Claudia Yayis Garza nos comenta si por favor podemos programar este tipo de entrevistas
en horario nocturno porque hay muchas personas que trabajan pero quisieran interactuar con ustedes. Y pues también la pregunta entonces de los siguientes pasos y qué va a hacer el gobierno mientras evolucione la pandemia. Sí, claro, Claudia, bueno, con mucho gusto tomamos la recomendación. Yo platicaré con el equipo cómo podemos tener con más frecuencia estos encuentros. Una de las cosas que hemos aprendido y ido valorando cada vez más conforme pasan estos días por retadores de la pandemia es que el tener información y el tener cierto nivel de certeza sobre las disposiciones oficiales es algo que da tranquilidad, que baja la angustia y por lo tanto la información tal como es, la certeza, se convierte en un bien público bien valorado. Entonces estamos muy conscientes de eso. Lo que pueden esperar de nosotros es que seguiremos buscando mantenernos al día y tomando las decisiones y comunicándotelas a ti tal como va avanzando la pandemia. Creo que algo que nos ha funcionado bien en San Pedro es el no esperarnos a que otros lo hagan, el ser conscientes de nuestra situación. En nuestro caso fuimos conscientes de que San Pedro se convirtió desde el minuto 1 en un municipio en donde había varios casos por el perfil de la comunidad, entonces eso nos obligaba a movernos de inmediato a la etapa 2 mientras otros municipios estaban en la etapa 1, con razón, no estoy para nada señalando lo que hicieron otros, pero nosotros estamos bien atentos a cuál es la posición que tenemos que tener. Lo que les decía ahorita es, queremos ser los primeros en salir y empezar a flexibilizar ciertas medidas de control, pero no vamos a caer en el error de dar fechas cuando no las conocemos. Aquí tenemos que ser completamente honestos con ustedes. Ahorita los tiempos los sigue controlando en cierta medida el virus. Hemos sido tan disciplinados y tan unidos como comunidad que pareciera que vamos retomando el control de lo que pasa, pero todavía no estamos como para dar fechas. Y esto me da pie para cerrar, Dinora, comentando que yo tomo de las preguntas que entiendo que hay una parte de la comunidad como que quisiera que nosotros pusiéramos reglas y vigilancia para cada una de las cosas que pasan en el municipio, desde si la gente toma en los bebederos y si sale y cuántos se juntan, el tema de las construcciones muy importante que mencionaba el doctor. Y quiero decirte que también con toda franqueza es que no es posible ni en San Pedro ni en ningún otro municipio del mundo que se vigile todo el tiempo en todos los lugares. Simplemente no hay esa capacidad. Lo que sí podemos como municipio es concentrar, primero dar los lineamientos claros, qué es lo que tiene que pasar en cada una de las partes y qué papel nos corresponde jugar a cada uno de nosotros. Y una vez que las reglas están claras, ¿cuál es nuestro papel como autoridad que vigila y obliga que ciertas normas se cumplan? ¿Dónde tenemos que estar aplicando esa norma? Los temas de seguridad, por ejemplo, los temas de las grandes congregaciones, de los restaurantes, toda la normatividad. Hay ciertas cosas donde sí tenemos que estar presentes y obligar a que las normas se cumplan. Y hay muchas otras actividades en donde precisamente nos estamos distinguiendo porque eres tú mismo el que cumple estas normas y el que está bajo la responsabilidad cívica de comentárselo a otros cuando ves que no se está cumpliendo. Y eso es lo que nos está distinguiendo y eso es lo que nos va a hacer que salgamos unidos, pues mucho más conscientes como comunidad, mejores ciudadanos y sin duda un mucho mejor municipio. Vamos muy bien, no le aflojes, ya saldremos de esta. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, alcalde, y sumando y abonando a esta invitación, recuerden que tenemos nuestro número de WhatsApp 8112121212 para que nos apoyen reportando a quienes no están cumpliendo las reglas que, como dice el alcalde, sí nos toca vigilar. Y también para darle seguimiento a todas las preguntas y comentarios que nos hicieron, no olviden consultar la página del municipio sanpedro.gov.mx /coronavirus. Muchas gracias por haber estado aquí.